qué están haciendo con el dinero de los aragoneses. ¿Cómo puede ser que, presumiendo del mayor presupuesto de la historia, resulta que tengamos alumnos que en las aulas están pasando frío? Y eso solo tiene una explicación, y es que, una vez más, tenemos que constatar la ineficacia en la gestión del Departamento de Educación. En definitiva, señor Fací y señor Lambán, ni saben ni quieren saber cómo están las infraestructuras y, lo que es peor, cuando los centros los denuncian, tampoco los escuchan. Este Gobierno, que presume de tener el presupuesto más alto de la historia, no lo traslada, por supuesto, a una mejora de la educación de los aragoneses, pero tampoco en las condiciones en las que se imparte, porque a día de hoy algunos de nuestros alumnos están pasando frío en las aulas. Así que, desde aquí, y por resumir, le pedimos al consejero, al señor Fací, que pague en tiempo y forma a los centros los fondos para su mantenimiento, para que puedan hacer frente a todas las facturas, que ayude a los ayuntamientos con ese esfuerzo que están haciendo para pagar el incremento de la factura de los colegios, que se ponga a manos a la obra a hacer un plan de climatización para comprobar cómo están las infraestructuras educativas, porque si en este momento hay deficiencias que afectan al frío, cuando llegue la temporada de verano va a haber infraestructuras que también pasen mucho calor porque no están adecuadas. Y, por último, que pague a los interinos, porque ellos han generado su derecho mes a mes y también tienen derecho a cobrarlo.